Soy de Navarrete, me llamo Pilar, tengo 64 años y la verdad es que estoy muy orgullosa de Navarrete. Ajá. Me gusta mi pueblo. Muy bien. Soy de Navarrete, me llamo Alicia Garrido, tengo un pequeño negocio de hostelería referente al Camino de Santiago. Es un albergue de peregrinos con muchas vivencias y nada, y vivo en Navarrete y me encanta vivir en Navarrete. Muy bien. Antes vivía en Logroño y subía a mis hijos con miedo de subirlo al pueblo porque ya tenían su grupo de amigos, pero luego me dieron las gracias por subir al pueblo. ¿Ah, sí? Sí, ¿Cuántos sí. años tenían tus hijos cuando subisteis? Pues la niña tendría 10 y el niño 14. Claro, normal ese miedo porque ya tienen Sí, sí, una sí. preadolescencia Sí. y ya tienen su vida Sí. formada. ¿Y por qué Navarrete? Porque yo soy de Navarrete. A mi marido le encantaba Navarrete y casi me subió más él a Navarrete. Mira. Porque tenía un grupo de amigos, subía los fines de semana a cenar y le encantaba el ambiente de Navarrete porque él ha sido siempre de Logroño y es completamente diferente. Ajá. Y de hecho le encanta. ¿Y tienes un albergue? Sí, un albergue de peregrinos. ¿Y lo formaste tú? Sí, bueno, fue por mediación de un cuñado que hizo el Camino de Santiago y bueno, pues ya sabes que el Camino de Santiago engancha de tal manera que tuvimos Camino de Santiago, vivencias y entonces yo me empecé a construir una casa aquí y iba a hacer solamente una vivienda para subir los fines de semana y veranos con los niños. Y ya tenemos un amigo bancario y nos dijo, bueno, pues por el mismo haces 2 plantas y una la dejas en Lirón y tal. Ajá. Y luego ya me dijo, oye, ¿por qué no montas una albergue en Navarrete que es parada, hombre, no casi obligatoria, pero como esto va creciendo, posiblemente... Y eso dice, yo digo, bueno, pues a Navarrete me subo con algo de trabajo para subir solamente, Claro. ¿sabes? Sin trabajo no me gustaba más. Luego, y entonces lo monté y bueno, fue mi popa. Empezaron a venir españoles y luego ya venían más españoles de boca en boca que yo vengo porque mi amigo estuvo y tal. Y la verdad que es un trabajo enriquecedor. La pena es los idiomas. Ah, claro. Viene Ya gente me también ha pillado ya me puse a estudiar inglés, pero bueno, ya la pronunciación no tiene nada que ver. Pero bueno, nos entendemos ya, como es el día a día lo mismo, una cama por una lavadora, que sí, qué tiempo va a hacer mañana, pues Claro. todo eso de oído ya se me ha dado. Sí. Pero sí, es la única pega que los idiomas, más que nada por convivir, porque te expliquen por qué vienen las vivencias, ¿sabes? Sí. Me queda ahí con esa... Pero bueno. Porque ¿en qué momento te vas a Logroño? O sea, ¿tu infancia la pasas aquí en Navarrete? Sí, hasta que me caso. Hasta que te casas. Sí, Entonces cuando te vas a me Logroño. fui a Navarrete, o sea, a Logroño, y luego ya a los 20 años que estuve viviendo en Navarrete, ya mi marido, ¿por qué no vas a Navarrete? ¿Por qué no? ¿Y cuando eras una niña, el Camino de Santiago tenía tanta importancia como la de ahora? Pues no, nosotras estábamos en el colegio, que es ahí enfrente del ayuntamiento, Ajá. y veíamos pasar en los recreos, pues como mucho, 4 peregrinos. Aparte de que yo me acuerdo de los peregrinos porque mi abuelo hablaba perfectamente inglés, o sea, francés, y yo lo veía que se reunía con ellos, o sea, como que los franceses, sí. porque no pasaban nada más que franceses entonces. Y veía que le hacía un corro, pues me imagino que estarían hablando de las vivencias del camino y tal. Y muchas veces se los llevaba a comer, porque como solamente era 1 o 2 los que pasaban, pues se los llevaban a comer y se hacían. O sea, era como la novedad un Eso poco, es, ¿no? sí, De sí. haber venido forasteros. Eso es, sí. Ajá. ¿Por qué tu abuelo sabía francés? Porque vivieron en Francia y mi padre vino aquí con 10 años. Tuvieron que emigrar a Francia. Sí. Aquí en Navarrete emigró mucha gente. De mi familia nadie. Pues no te creas mucha gente, no. Recuerdo de pequeña a Suiza, me acuerdo, pero pocos más. Y a Francia, pero pocos más. Sí, muy pocos. Pocos son, sí. ¿Y se casó ella en Francia o No, fueron casados? ya, sí. Sí, fueron casados. ¿Y tu padre nació ella en Francia? No, mi abuela venía a parir aquí. Los 5 que tuvo venía a París, estaba 15 días o 20 con su madre. Y se volvió. Ella quería que fueran navarretanos. Sí. Cuando daba a luz, ¿venía sola o venía con los demás? Venía sola. ¿Y los hijos se quedaban con tu Sí. padre? Con su abuelo. O sea, No, vale. Sí. ¿Y cómo vivisteis, Pilar, el cambio
de ese boom del Camino de Santiago? O sea, de cuando solamente teníais 3, 4 peregrinos que veíais pasar, a cuando ya empezó la... Cuando éramos pequeñas no teníamos nada, no sabíamos nada de los peregrinos. La gente podía salir alguno de vez en cuando, pero en general ha sido el boom muchísimo más. Sí, a partir de los 80, más o ¿Y menos. cómo se vivió ese cambio en el pueblo? Yo creo que bien. Sí, sí, sí. Yo creo que somos gente que nos aceptamos a todos. Sí, hospitalaria. Sí. Hospitalarios. Pienso que La Rioja es una provincia hospitalaria. Sí. En general, sí. En general somos todos. Yo creo que, bueno, Claro. pues ya sabes, siempre hay alguien que dice esto tal, aunque los peregrinos es gente de paso y que tampoco dan, ¿no? Problemas, al contrario. Al contrario, ¿no? Se En encuentra la economía del pueblo imagino que vendrá bien. y las vivencias, que te puedas encontrar con alguien y se sienta agradecido. Sí, sí, y... Claro, ¿no? Les gusta además hablar con la gente de los pueblos para llevarse en ellos sus vivencias. Y cuando erais crías, ¿qué era lo más típico en la red de tema económico? O sea, ¿a qué se solía dedicar la gente? Al campo, la mayoría campo. Pues la familia de tenía- alfarería. Ajá. Alfarería mucho. Sí. ¿Por qué la Además, ¿Por qué la Eso, ¿por alfarería? qué? Por la Nosotros, tierra. nuestros padres, desde luego, no les dio varios. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Y tampoco sabéis el porqué de la alfarería. No, Simplemente porque había tierra arcillosa y Sí, eso sí, se sí. elaboró así y ya Sí. está. ¿Había alguna fábrica de ladrillo? Sí, pero la había sí, cerámica. ladrillos, de tejas, Sí, O sea, fue igual a posterior cuando empezó el tema de decoración, vasijas, jarros. sí. Eso nosotros lo hemos vivido Desde siempre, Desde ¿no? siempre. Y nuestros padres igual también. Sí, yo creo que le tengo oído que se dedicó en una fábrica a hacer tejas, sí. Pero luego ya se dedicó al campo porque le gustaba estar en el aire libre. Sí, mi padre también agricultor todavía, o sea, mi padre... ¿Y vosotras habéis tenido que ir al campo? No, Ninguna de las dos. No. ¿Habéis tenido hermanos? Sí. ¿Y ellos? Iban al campo. Tampoco. Mis hermanos tampoco, ninguno. Mi padre era del campo, pero de campo. Le encanta el campo. mi padre también Y estuvo en el una campo no fábrica. era un oficio que se heredaba como la alfarería, por ejemplo, que al final aprendías, ¿no? Y seguías. En vuestro caso el campo no era así. Como tenemos campo, vamos a tener... tenemos las fincas que tienen mis padres, nosotros ni las hemos cuidado. O sea, que nos las llevan, pero no... Sí, no porque- hemos estado sí. ahí en el campo. ¿No? Porque tenían más alternativas, porque los críos se salían de la, aunque sus padres se dedicasen al campo, como había fábricas alfareras, porque hubo una de 100 y pico obreros, ¿Cómo se llama? Alfonso. a la Fansa. Entonces tenían la opción de, no quieres estudiar, no quieres llevar el campo que yo llevo, pues te metes Hay un plan B, ¿no? Sí, Claro. Y pienso que si no, la mayoría se hubieran dedicado a lo que sus padres les dejaron, sí. ¿Y qué, el campo qué predominaba? La viña. La viña, sí. La mayoría la viña. ¿Cereal también había? También, también. ¿Y lo que es hortaliza? También igual para huerta o para comer, para Pero casa. algo Esa- de casa. Personas, eso sí, Ajá. para casa. ¿Os suena que hubiese que las familias hiciesen vino? Sí, sí. Mi padre ha hecho vino. Todos los agricultores que tenían viñas tenían una pequeña bodega, que es la calle Mayor es preciosa en nuestros tiempos porque éramos Habéis jóvenes. pasado por ahí. Todas las casas de la calle Mayor tienen bodegas inmensas de grandes, y ahí tenían un hueco y hacían el vino, sí, sí. Nosotros tenemos El lago. El lago tenía mi padre ya, eso lo quitamos, pero ¿cómo se llama? La prensa. La prensa. Sí. La prensa la tenemos en el jardín ahí. Como de, Puesta. ¿no? De- Sí, sí. de madera, ¿no? Sí, sí. Y luego esas Esas bodegas que hacían, sí. Sí. esas Eso también lo bodegas hemos visto, ¿eh? se utilizaban luego para fiestas, que yo por lo menos tengo unos recuerdos muy ¿Y bonitos. qué se hacían? en esas Pues los bodegas? chicos iban al campo a coger cañas, o sea, hay muchos cañizos, y entonces cortaban las cañas y ramas de chopo y forraban, porque como era todo tierra arcillosa y se venía encima. Adornarla, era adorno. Y luego entrabas, y yo voy por el campo y cuando huelo ese olor, sobre todo en el Camino de Santiago, que me pillaría la época esa de ese olor a chopo, a mí me entraba una morriña, me recordaba a mi niñez de cuando hacían los chicos eso.
Y eso, zurraban las bodegas, llevaban unos tocadiscos, con los discos de entonces, de época, y íbamos las chicas a bailar y música. Qué bueno, o sea, eran como lugares de reunión, de baile también. Sí, se hacía zurracapote, el zurracapote de vino con, se le echa azúcar, cascadas de naranja, el típico zurracapote. Entonces todos los jóvenes hacían buenas cantaras de eso. Y después de la música, cuando paraba ya la música, la gente iba a rondar todas las bodegas que había, se bebía con porrón, y además es que es una bebida que como estaba a una temperatura muy buena, de fresquito, empezamos a beber, y salía... Nosotros a día de hoy lo seguimos haciendo. Sí. Es zurracapote. Sí. Pero oye... O sea que lo habéis vivido también. Sí, yo lo he vivido también. En Murilla hay una curiosidad que se sigue haciendo y se pone ese porrón, el porrón de típico. Sí, que tenemos una estructura de madera que es como, pues digamos, como el arcao, ¿no? Como el juego del arcao. Pues ahí ponemos el porrón y nos ponemos todos en fila. A ver, te juro, se dirá que en el intermedio de la música. Y entonces nos ponemos todos en fila, pero 50 personas. O sea, y tienes ahí 3 o 4 porrones preparados, cuando se cae, se acaba y vamos pasando todos. Y luego, pues claro, la segunda parte de la música es mucho más entretenida. Sí. ¿Y esto lo hacíais en fiestas? Sí, solamente en fiestas. Solamente en fiestas. Sí. Ahora ya cambian todo mucho de cuando éramos pequeños. Sí, ahora ya las bodegas esas prácticamente están todas rellenas de cemento porque han dado muchos problemas, que no se han cuidado porque nosotras hemos vivido de la iglesia para arriba o para abajo. Entonces, cuando empezaron a hacer todo el boom de pisos y todo esto, la gente que vivíamos en casas eran, pues como ahora los famosos, sube, baja, sube, con lo que conlleva el frío del invierno. Porque yo me acuerdo que estaba en la cocina, llamaba a alguien y yo le decía a mi hermana, salto, a ver quién era, salto. Nada más que por el frío que se pasaba. Entonces, pues comprábamos los pisos y la gente se iba todo a pisos y las casas... Aquí se iba, en la alfarería, iban con un cubo de estos de acero, a coger la lumbre que salía del telón, ¿no? Las brasas, y entonces se calentaba. Iba la gente con ¿cómo se llama? Los candelos esos. Bueno, pues en eso se las cogían y lo llevaban a casa. Unos candelos de brasero, ¿no? Sí, como un brasero. ¿Y se pagaba al alfarero? No, directamente no se acababa ya nada. Y la gente del pueblo subía por esa brasa y para calentar los braseros. Sí. Ah, qué bueno. Sí, claro. Es una arte de que no nos damos cuenta del dinero que, o sea, ya, hay tantas cosas que antes... Pero yo pienso que no pasaba nada porque como las puertas no cerraban bien, las ventanas no cerraban bien, entonces había siempre una ventilación. Si es ahora, no se puede tener en una casa un brasero de aquellos. No, ¿Y quién le tocaba ir en vuestras casas a por esas brasas? ¿Quién iba siempre? Pues yo creo que las madres. Sí. Mi padre tenían que tener el nido caliente, ¿verdad? Las mujeres son malos. De cuidar. Este proyecto se llama En Voz Baja Cuidados. Porque nos interesa saber cómo, sobre todo las mujeres, porque al final éramos y somos las que cuidamos el hogar siempre. De una forma o de otra. El pilar. Total. Pero a día de hoy sigue siendo así. Por mucho que haya intentar una igualdad en ese sentido, no sé qué tendremos las mujeres. Sí, es verdad. Pues sí. ¿Y qué más cosas así recordáis de vuestro hogar que ahora a día de hoy eso es impensable? ¿El hogar? No sé, os pregunto, por si se os ocurre algo así, alguna picardía que tuvieseis en casa. Yo creo que éramos pequeñas, pero éramos felices, no sé, luego también las cuadrillas. Por ejemplo, mi padre con la cuadrilla, con sus amigos o los vecinos, siempre ha habido una unión muy grande. Y si salías a la calle y te hacía bueno, pues sacaban un borrón de vino y algo de comer, un chorizo, o sea... Era una vida más colectiva, ¿no? Sí, ahora mucho más. Era mucho más. La fresca por la noche. Sí. ¿Eso se mantiene? Sí, en mi calle sí. En la mía no. Porque es una calle sin salida, es tipo urbanidad, está en el casco antiguo, pero es casi como una urbanización. Son 2 calles sin salida
Y sí que Pero ya no es lo de antes. No, no. Yo recuerdo. Yo creo que es la única fiesta Sí. en la que hay gente que vamos allá a echar una mano. Que no te sientas... Y además gente, cada uno estamos más independientes. Y luego de los juegos de los niños. Yo me acuerdo cuando éramos niños por los juegos. Es que... Contarnos eso. Sí, ¿a qué Bueno, jugabais? pues nada, pues yo me acuerdo mucho de ir a las alfarerías, que entonces pintaban los fiestos a mano. Y claro, Mi madre está pintando en la alfarería. sí, unos botes de pintura. Los cestos y las... Y con los botes de pintura que tiraban pues ahora ya no se reciclaban ni nada, los tiraban pues Sí, al campo. No me pillaba. me pillaba, así a un montículo que había en la carretera. Y vamos, nuestros padres les hacían un par de agujeros en cada bote, A los botes les de poníamos una pintura. cuerda y íbamos Ay, con los va, zancos. qué guay. Ay, nos pasábamos muchos retorcijones y otras caídas, pero nos levantamos. Ahora cuidan mucho a los niños. Yo creo que sí. No sé si es bueno o es malo, pero Sí, es nos una hacen más independientes, más... Nuestros padres no estaban ahí pendientes de si te caes, si te levantas, y me acuerdo también de jugar al burro ahí en la plaza de la iglesia, que era ponerse uno aquí en la pared y los demás A saltar. a saltar, o sea, cuanto más saltas ahí, y siempre, bueno, a mí me encantaba de chico, siempre, bueno, te pasas bien. Y, por ejemplo, ¿suena algún juego tipo los bolos o...? No, eso no. A los bolos no. ¿Y cómo nos ha dicho antes? Ay, no me Aquí se acuerdo. jugaba al marro, que decíamos, y ahí había un kiosco de ¿Dónde? la música, ahí justamente Sí, en la plaza. había, sí, de abajo. Ah, la de abajo. Sí. ¿Y qué es el marro? Pues era un... Tocan. Ah, como el pilla, ¿no? Sí, sí. Ajá. Y en ese kiosco, bueno, de saltar, que ahora te vas a ver si lo dices, pero eso hemos hecho. O sea, era súper alto y tenían las barras donde que ahí tocaban los músicos en ese, y entonces tenía un bordillo así, te dabas la pirivuelta, ponías la mano en ese cemento y marchabas al suelo. Ostras. Y ahora, Poniendo los pies poniendo las manos, hacías una pirueta, ¡plac!, de abajo. Como uno no se mató la cabeza. Ya te digo. Y ahí no estaba. Ahora nada más que subirse por las escaleras están los padres. Teníamos a la gente de la mano. ¿Y recordáis muy diferenciados los juegos de chicos y chicas? Los chicos eran más de ir a las cabañas, a hacer cabañas, Sí, al sí, castillo, a hacer como los arcos esos, Sí, con cometas, tiras, o de esas en el cosas, castillo sí. con cometas, a buscar mariposas. Sí, eran diferentes. Era diferente. Sí. A buscar tebeos, que yo recuerdo que, claro. Bueno, luego también íbamos a buscarnos, igual a ellos a nosotros que Sí, nos íbamos a sí. ellos. La economía tampoco era muy bollante en nuestros tiempos. O sea, Yo creo que ha sido muy feliz, aunque no sea... sí, no teníamos no sé, grandes cosas, pero yo de la economía sí que me acuerdo que no era muy bollante entonces en las casas. Y los tebeos, pues me imagino que serían de gente más pudiente cuando tiraban tanto tebeo. Y un vecino mío y yo íbamos todos los días a un terreplén que había donde se tiraba la basura. Recuerdo que tiraban hasta los cerdos muertos. Y los botes de pintura, y bueno, mucha basura. Y entre ellos cajas de tebeos, que los cogíamos por maravilla, claro. Íbamos al portal, nos sentábamos, este de chico para ti, este de chica para ti, este para mí, este para... Pues no existía nada, algún lugar de ocio, de donde ir a leer, claro, me imagino que no había... Sí, teníamos donde las escuelas de los maestros, que entonces ahí debajo del casino había 6 viviendas para los maestros, y entonces vivían en Logroño, no, 1 o 2 vivían en Logroño. Entonces el ayuntamiento pues lo hizo como tipo... Biblioteca, como una... Sí, como una biblioteca. Bueno, de estar ya gente que... De todas las edades nos juntábamos. Comprábamos cancioneros en las tiendas de golosinas y cantábamos. ¿Qué son los cancioneros? Cancioneros eran todas las canciones que estaban entonces de época. Camilo Sesto... Y estaban todas las letras. Estaban todas las letras. Ahí va. Y entonces pues nos poníamos a cantar en el... Yo me acuerdo de Mocedades, cantidad de canciones de Mocedades, de cantar. Y si no, hay en la plaza, te hacías tu micrófono, las niñas sentadas ahí, tú cantando, o sea, el sentido del ridículo, Ya, cero. cero. Sí. Claro. Sí. ¿La música era también más común en las calles que lo que es ahora o no? ¿O igual? Es que yo creo que ha cambiado mucho. Es que todo ha cambiado. Ya, hasta ha cambiado mucho. Es diferente.
Y, por ejemplo, vosotras recordabais, porque vosotras, ¿hasta cuándo estudiasteis? Yo sabía que, bueno, yo me fui a Lopusa, pero nada. Yo estuve en la laboral. ¿Ah, sí? Hace muchos años. Sí, recién salí de colegio, claro. ¿Y hasta qué años No, estuvisteis? pero luego me marché, que luego ya no puse, porque me gustaba un chaval. Y me dice una amiga mía, dice, ese no va a volver a ver. No va por si no viene, pues me voy yo. Si no viene venido detrás, ¿no? Qué bueno. Sí, Y yo lo mismo, era sí. Era de catalán, era Johan Tuau Mole. Me acuerdo bastante. Sí, yo lo mismo, terminé el colegio aquí, me fui a Pamplona a Locus y estuve pues un año. Porque a mi padre le empezó a entrar así como morriña, tipo depresión, entonces no se sabía Ya, lo que era más o menos esto. Y mi madre estaba muy preocupada porque mi padre no se levantaba de trabajar, por trabajadores que eran antes en el campo, y entonces ya mi abuela se preocupó y le preguntó al médico qué le podía pasar a su hijo y tal y cual, y ya más o menos no hablaba de depresión y eso, pero como una morriña, como una, ¿sabes? Entonces ya me llamaba y hablábamos y bien, pero ya cuando venía en vacaciones de Navidad o ahora y tal, él ya le venía y ya... O sea, ¿te echaba de menos? Sí, sí. Y entonces ya, sí, me tuve que venir porque me dijo el médico que era, sí, que lo podía pasar muy mal y a largo plazo sería... Y nada, y me tuve que venir. Y ya había una fábrica de punto, en Navarrete, y trabajamos todas las niñas de... Ahí estábamos todas. Sí, es lo mismo que los chicos. Vamos a ver. La que no quería estudiar, era una fábrica de teníamos punto, y trabajaban para... Espera, ¿y qué hacíais en esa fábrica? Pues trabajaban para Punto. chaquetas de punto. ¿Eso hacíais las chaquetas Sí, o todo. hacíais lo que es el ovillo de...? No, cada uno, sí, todo. Se hacía todo. O sea, hacíais todo. Cada uno hacía su... Sí, venían las madejas de Barcelona, Sí. que se compraban normalmente en Barcelona. Las madejas se desmadejaban, ¿Vale? las máquinas las hacía todo, o sea, se hacía desde un principio, desde la lana Hasta el final. Hasta el final. Hasta llevarnos ya en la bolsa. Trabajábamos mucho para el Corte Inglés, para los uniformes de colegio, en la gran mayoría. ¿Cómo eran esas Estuvimos máquinas? muchos años, ahí. ¿Cómo eran esas máquinas? ¿Os acordáis? Las que hacían la ropa, ¿cómo eran? Grandísimas. ¿Y cuántas personas estabais por máquina? Bueno, yo Cada una una máquina. Sí, cada una máquina. Yo estaba en la bobinadora en la que me silaba toda la y la ponía en conos para luego en la máquina de hogar. Y luego había 3 o 4 máquinas que estaban de turno, mañana, tarde y noche. Y luego Se ya- hacía noche también, ¿eh? Eso es. Y luego ya en la parte de arriba estaban todas las chicas que... Ya estábamos eso, pues de arriba ya cuando están ya casi terminadas las La prendas, prenda. pues entonces ahí colocando todo. Sí, ya los Hasta que sale ya detalles, el ¿no? Y trabajamos con 15 años. 14, 15. Esa fábrica estaba aquí en Nueva Sí, sí, sí. ya no está. Tricos Fajardo. Cerró en el 88. Tricos Fajardo. Sí. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Tricos Fajardo. Fajardo. Terminó, sí, en el 88 ya veíamos que bajaba un poco y tal, y pues esto va. Llevaba muchos años. Sí, 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 sí. Yo creo que ha trabajado todas las jóvenes de Navarrete, ahora ya abuelas y Solo mujeres. son mujeres. Bueno, no, Había chicos el encargado y otros y otros 2 o 3 en máquinas. Sí, Ahí. chicos, las máquinas eran como Más grandes, grandes, como como estas. que necesitaban mantenimiento. Sí, o exacto. algo. Lo demás éramos todos. Sí, sí. ¿Y vuestras madres también trabajaron allí o no? No, no. ¿Eran amas de casa? Sí. ¿Y trabajaron fuera de casa Mi también? madre trabajaron pintando los Ah, eso en que la has dicho. alfarería. Mi madre es vestuario. ¿En qué alfarería? En el Fajardo. ¿En la que hemos estado? No, Ah, en la otra. no, en la otra. En la de aquí. En la de arriba, la de... Ah, estamos en la de fuera. Sí, en la- Nosotros hemos ido a la de fuera. Ah, Y al sí. principio hemos ido a esta y nos hemos confundido. Y tenemos que ir a la otra. Pues mi madre es hombres. Era la de Fandango, sí. Porque la alfarería no solo era un negocio de hombres, ¿o sí? No, ya trabajaban. Yo creo que sí. Las jóvenes también trabajaban pintando, ¿eh? Sí, sí. Pintando. Sí. Sí, hombre, mi No madre, haciendo. mi madre la No, consuelo no, pues hacer a mano, no, chicas, nunca. No, era solo hombres. Solo Talleres trabajo o de hombres, pintar. sí. Era pintar. Y también lo podían haber hecho, pero... Ya, sí, pero bueno, era- que sea. alfarería era cosa de hombres. Vale. Y de los juegos hemos dicho que no recordamos alguno que tenga, porque nos comentaban uno que era una piecita de barro y la tirabas.
¿De barro? Ah, no, sería el huesito de Las tabas. Las tabas no. Eran como... No sé si era barro, pero lo tenías como que levantar y luego... No, ese era otro. esos son los alfileres. Lo han llamado de otra forma. Ese era un trocito de... Sí, un palo de madera. Que le tenías que golpear, se levantaba y le pegaba. Caracocha, ese no solo caracocha. Uno que nos lleva 10 años. Claro, es que de 10 a eso... Claro, hay una diferencia generacional que se nota. Nosotros hemos jugado mucho a los cromos. A los cromos. Las chicas es que era pasión lo que teníamos, porque todo el mundo... Y con los yoyos también jugábamos, hacíamos muchas... Sí. ¿Y peonzas? ¿O no? Los chicos más que los chicos de peonzas, sí. Algún diablo, las chicas, pero tampoco mucho. Igual porque venía... Eso ya después igual... Claro, porque ¿dónde conseguís los juguetes? En Logroño. Si vais a Logroño, sí que era comunidad Logroño. Sí. Sí, igual cuando íbamos a comprar... Pero aquí también había una tienda que había... También. Sí. ¿Cuántos bares había cuando vosotras erais jóvenes? 1, 2, 3... Bastantes. Había 4... otro, había otros 2, de allí... Bastantes. Unos 7 bares. Casi en un pueblo. La de... Ahí donde... Información. Ahora somos 3.300, me dijo hace poco la... ¿Y cuando erais vosotros más o menos cuántos habitantes había? ¿Cuántos? Unos 1.500. 1.500. ¿Y tenéis como luego ya 2.000, que ya no me parecía mucho, pero ahora estamos en 3.300. ¿Y algún nombre de bar que ahora mismo ya no esté? ¿Qué ibais? Bar Bilbao. ¿Bar Bilbao? La Carioca. Carioca sigue estando, ¿no? Bueno, es que era en otro lado. Está en otro sitio, pero se llama Carioca. Mi abuela vivía en Navarrete y me ha tocado alguna vez. En Madrid es otro bar. Pero sí, no estamos. De los que no estuviese. ¿En Bilbao? ¿En Bilbao? La Carioca. El Riscal. El Riscal. ¿Fiscal? Y... Me vale. Es por meter a muchas carrillas, por eso no. Me cambio de tema. Porque me ha venido ahora y igual se me olvida. ¿Por qué hay tanta afición por los toros en Navarrete? De toda la vida, ¿eh? ¿Ya? Yo recuerdo toda la vida. Mi padre era un gran Aficionado. El padre está aficionado de showman, además. Sí. Donde estaba mi padre, ahí acudía a todo el mundo a verlo. Sí, y varios, vaya. El padre el amigo del padre y también con mi padre. El Reinito, también les gustaba. Sí, de hecho, mi padre poco muere por una ya súper retirado, ya. Yo recuerdo que mi madre limpiaba las escuelas, entonces, cuando yo era pequeña, limpiaba el colegio y entonces lo veíamos desde el colegio, los familiares, lo veíamos desde... Y eso era mi padre haciendo... Mi madre pasaba, por si mira, que era mi madre, pasaba un verdadero... Pero bueno, sí, la juventud era diferente, se lo pasaba a pipa, entonces se llenaban las plazas. Igual porque no había otras alternativas. Ahora, como hay tantas alternativas... Dices, pues no va nadie del pueblo, no va nadie del pueblo. Es que hay tantas más cosas. Entonces, las banquillas en nuestros tiempos se llenaban la plaza hasta la bandera. Y los chavales jóvenes a correr. Mi padre le gustaba los toros, no sí, eso. No entraba dentro, pero le gustaba. Los toros ya mi padre de muy mayor, encierros. Hemos conocido encierros toda la vida en esta calle. Y siempre se me va a gustar, claro. Y ya bastante mayor, se puso en la fábrica de punto que hay unas verjas, empezó a hacerle tonterías con el culo y le metió un otro plano. Y estuvo bueno, más allá que aquí. Le rompió la vejiga, le rompió muchísimas cosas. Y estuvo en la residencia, pues no lo veía nada, y subí a casa y si nos pone un amigo que dijo, venga, vamos a ver que aquí hay algo más de esto ahí. Y un amigo le sacó la mitad porque si no hubiera muerto, sí. Lo pasó. Pero se recuperó. Cuando estaban cosiendo, le decía uno, oía que le decía un médico, otro, este hombre tiene la piel de oso. Eran duros, eran de otra pasta. Pero hemos sido felices, ¿eh? Con poco hemos vivido, muy felices, yo no sé, pero muy bien. ¿Y matanza en vuestra casa se hacía? Sí, en todas las casas. En todas. Se ayudaban unas vecinas a otras. Era una fiesta para nosotros. ¿Eso cómo recordabais ese día en casa? Yo recuerdo más las matanzas de cuando iba a casa de mis abueos a Andiano, mi madre era de Andiano,
Recuerdo más la matanza en Andiano que lo que es en Navarrete. Tengo otras vivencias. Yo soy de mi abuela. Sí, sí, tengo Tengo otras otras. abuelas venía toda. Y los amigos de mi padre, todos iban a caer a casa de mi abuela. ¿Y qué era la matanza? O sea, ¿qué esencia tenía matanza? Cuéntame. El amigo de mi padre era el que mataba al cerdo. Mataría. Y luego los que lo quemaban. Allá. Y luego tenían que llamar al veterinario y venían, los ponían en una escalera y las veían y hasta que los veía en el veterinario y se llevó un trozo para quitarlo. Y entonces en el momento cuando te daban ya eso, estaba todo bien, pues ya. Adelante. Yo A disfrutar. cuando estaba en las escaleras recuerdo de ir a ponerme las cepillas. Ay, Esa subí a Andiano, lo veía el lechón en la escalera, en ese portal, y tan doraditas y tan tostaditas. Sí, te comías las Esa cepillas. imagen me la tengo grabada. Sí. Lo que no soportaba es el ruido del cerdo cuando lo Cuando lo mataban, ¿verdad? ay, Es que no pues, les me da mucha pena. Es un momento, sí. ¿En qué momento? Sí. Y yo tengo una imagen de lo que dice. Yo en la cochera sigo teniendo el gancho con la escalera y tengo recuerdo de ver el cerdo. En casa de mi abuela también están a todo. Sí, ahí tal cual. En casa igual. Y se aprovechaba todo, o sea, es que era una cosa. ¿Qué es lo que más os gustaba? Ay, espera, que se ha cortado el video. Tú lo tienes, ¿no? Sí, yo lo tengo. Vale. Un momento, voy a poner a mirar. Igual estás poniendo el botón de cerrar. ¿Ya apago? ¿Lo sabes? ¿No? Pero voy a mover. No, por si acaso. Mira, ahí. Ay, memoria llena. Tienes este móvil. Da igual, con esta nos vale. ¿Qué recordabais de Las morcillas también. ¿Y cómo eran las morcillas? ¿Con qué las hacías? Dulces, aquí dulces. ¿A qué dulces? Sí. ¿Y qué les echabais a las morcillas? Yo es que no las hemos hecho, pero canela tenía porque sabía luego muy ricas de canela. Y dulces. Yo creo que le echaban la sangre, la cebolla Y pan. pan duro. Pan, no sé, pan. Y creo que nada más, ¿eh? Y Sí, sal, claro, sabía. y un poco de sí, No, mi madre probaba no sabía dulces. ¿Y embotabais? ¿O hacíais algo de conserva? Sí. El tomate, yo recuerdo en botellas. Ah, sí, Las botellas de cristal de vino, entonces en la mayoría de las casas los hombres bebían vino. En las botellas, recuerdo el tomate entero, con un palo, ayudábamos a nuestras madres a meter el bote con un palo y luego le echaban unos polvos arriba con un poquito de aceite para que no se pusiera malo el tomate. Y luego con un corcho fuerte y cuerda para que no cogiera y que Al fermentar, el gas claro. no levantara el corcho. Pues imagínate, era también muy bonita. Sí. Y lo que es las peras, teníamos perales, poníamos la pera, los melocotones. ¿Cómo conservabais esa fruta? ¿En almíbar la vendíais? ¿La Para repartíais? consumo de invierno. Sí. Eso ya empezaron a venir ya los botes y se cocían. Todo. O sea, nada así lo que era, ¿eh? Y Y luego la fruta es la misma y nada, nada. Yo me acuerdo de las berinetas, las manzanas berinetas, que eran así, y estaba con, ya no sabía nada. Y aguantaban mucho. Aguantaban, pues tenían. Hacíamos dulce de higo. ¿Y dónde las guardabais? En el alto. Normalmente todas las casas tenían alto. ¿Cómo las guardabais las manzanas? ¿Las extendían? Sí, las se extendían y normalmente yo recuerdo con trigo, cuando se cogía el trigo y se llegaban para que no maduraran todos al mismo tiempo. Se metían en el trigo y los melones también todos en el trigo para que no madurara. Eso es para que no madurara. Era, vaya. Alguno, por lo menos mi abuelo. O sea, sí aguantaban mucho Sí. más. Y no se tocaban unas con otras, se Eso es. conservaban. Se dejaban una docena Del trigo sí que me acuerdo y de queso, pero de las manzanas, O sea, manzanas, melones, melocotones, peras. sí, de ¿Recordáis algo más? cerezas. Yo tenía un cerezo. ¿Y hacíais mermelada? No, Vale. normalmente. Mi madre de higo hacía. De higo, mermelada. pues no, lo metía también entero, los higos. Y luego íbamos a Y luego se sofría como no sé.
Este tampoco tiene batería. ¿Batería o poco espacio? O sea, memoria. Lo metías teléfono. Pues estamos enviando. No. Y es porque tenemos los teléfonos. Esta sí me carga. Y de la infancia nuestra, la infancia de nuestros padres no te quiero ni contar, porque yo tengo casos de mi padre, porque mi padre hubiera sido, bueno, escribir un libro. Sí. Sí, sí. Bueno, pues si te acuerdas de algo de lo que estamos hablando. Pues mira, mi padre tenía un hermano más pequeño que le llevaba 11 años y no tiene nada que ver un hermano del otro. Mi padre no se le ponía nada más delante. Entonces mi abuelo era terrible y no les daba el dinero para las fiestas. Y mi padre le preguntaba a mi tío, el pequeño, ¿qué tal andas de dinero para fiestas? Y usted lo puede imaginar. ¿Cómo andas tú? Pues lo mismo. Entonces mi abuelo recogía trigo, recogía cebada y luego lo llevaban a las eras en una trilladora para trillarlo y limpiaban el trigo y tenía lo ponía en sacos. Entonces mi abuelo era muy, no sé cómo decirte, y no se fiaba de nadie, no se fiaba ni de su sombra. Entonces él, cada vez que un saco se quedaba, o sea, cogían un saco ya con grano, otro saco con grano, otro saco, los iba contando. Y llevaba unas piedras en el bolsillo y cada vez que salía un saco se perdía. Entonces le dijo a mi padre y a mi tío, no te preocupes, cuando vaya papá a recoger los sacos y a trillar, le quitamos un saco, lo vamos a vender con ese dinero que saques. Eso con mi padre. Entonces, donde yo te digo que estaba el basurero que tiraban los cerdos, Que mi padre les ayudaba. Ah, sí, ¿no? Claro, porque como las veces como su padre no eso, cortaban y estos eran los cómplices. Ángel Adriento, mi padre y toda la pandilla. Entonces, ¿qué hacían? Cogían un saco, lo tiraban en un terraplén y luego por la noche iban, lo cogían y se lo llevaban al señor y a mi abuelo para dársela había que, y él veía que había echado 10 piedras aquí y que había 9 sacos. Bueno, y preparó tal cual, bueno, ya lo dejaban por imposible. Y luego al día siguiente pues iban a venderlo y con eso pues sacaban para las fiestas. Y se enteró. Que bueno, no se enteraban, pero creo que... No quiso enterarse. Creo que tonto también. Ya, no quiso enterarse, ¿no? Ya. Sí, y como eso, historias, para historias para nada. Había montes aquí en el pueblo, tenían montes. Sí, mi padre llevaba el francés. A mis abuelos, mi abuelo el francés, mi padre el francés y yo la francesa. Ajá, vale. Cuando se iba los... A mi padre le apodo Sagasta, porque decía que se parecía la estatua de Logroño, el sol, que se parecía a mi abuelo, o a quién sería. Y entonces, pues Sagasta. Y ya se quedó. Y con Sagasta se quedó. La mayoría teníamos todos motes. Y salimos de ahí. Y se sigue teniendo. Sí. Muy bien. Yo creo que ya los hijos ya no. No, ya no. Pero los padres los tienen. Y cuando erais así un poquito más mayores, más adolescentes, había discoteca aquí. Sí, la discoteca que Oma. Que tenían aquí también. A veces había los jóvenes, nuestros padres también han tenido baile. Sí. En la calle mayor tenían baile. Luego en las escuelas también de abajo hubo bailes. ¿Y eso? ¿Eran los fines de semana? Sí, sobre los fines de semana de fiestas, claro. Un frontón también. Había ahí. ¿Y cine? Aficionados y cine. Sí, cine también. Lo que es el bastante y todo el Teníamos de edificio. todo su vida, ¿no? Sí, con sus sofás de terciopelo, la entrada con las cortinas de terciopelo. Y luego había un colegio aquí también, que era de los frailes, que eran chavales que le llamaban los frailitos. Esos allá los dejaban entrar. El San Camilo. Lo que ahora es el restaurante. También, además, También nos dejaban también muy adaptados al pueblo los frailes. con limpios, teníamos de todo. ¿Y vais allí a jugar? Sí, hacían obras de teatro, acabamos, la ópera de San Juan, prepararon las óperas de ¿Y Lille. cómo se llamaba ese colegio? Se ha mantenido el nombre del restaurante. San Camilo eran los Camilos, lo que lo llevaban eran los Mira, Camilos. yo no tenía buena idea. Y este edificio era un colegio de monjas. Aquí también había monjitas y teníamos también mucho contacto con ellas. Aquí también subíamos mucho. Sí, teníamos mucho contacto con las chicas de las monjas. Y aquí, igual en el colegio, cuando estabas ya pasaban de vacaciones, aquí hemos venido, nos llevaban las madres allí, hasta que estaríamos algo más. Ah, sí, que trabajaseis un poco más. Sí.
Sí. Tenía mucha vida a veces cuando éramos crías, sí. Había mucho, bueno, bajaban también niños al colegio de Medrano, Sodés, Mendoza, Sojuela, sí, una agrupación de... Sí, luego todos esos niños se quedaban al comedor, sí. Comedor también había. Un comedor escolar para ellos y luego la gente de Navarrete que se llama al comedor y los padres de los... Sí, que lo necesitaban más igual. ¿Y vosotras qué recordáis de comidas? O sea, de comida, alguna comida que haya llegado, a mí me encantaba comer esto. O en mi casa comíamos mucho de esto otro porque no teníamos... Yo pienso que se sigue comiendo lo mismo, ¿eh? Sí. Es la mía. Vale. Yo también. A mí las lentejas es pasión y sigo teniendo pasión. Recuerdo de amigas que jugábamos en la calle Mayor y íbamos a una a la casa de la otra a la casa y siempre, y aún me recuerda, dice, trabaja y hace la comida por la noche y dice que me marcho, estamos tomando un café y dice que me marcho, tengo que poner la lenteja y se acuerda, entonces dice, ¿te acuerdas los platos de lentejas que te comías que dejabas esto del borde del plato? Pues sigo al borde del sí, pero la comida yo creo que los camarones muy típicos y creo que era por Pero yo creo que hemos tenido de todo. Sí, que en general las huertas todos teníamos sí. huertas o campo. ¿Y cuando vuestros padres iban al campo, venían a casa a comer? Sí. Bueno, yo me acuerdo de mi madre de llevarle la comida en cestas. ¿Por qué haces así? Porque la llevaban en las cestas. Y con eso, la rodilla que decían, Se arrodillaban. se morían aquí y se les llevaban a los maridos. Y mi madre, de hecho, tiene un recuerdo que estaba embarazada de mi hermana, que yo le debo 6 años a ella, y entonces, claro, los caminos no están ahora, eran todo piedras, todo. Y pasó un señor, mi madre ya con un embarazo de 8 meses, y pasó un señor con un carro, y claro, le dio pena, le dijo, oiga, tal, me montas en el carro, tal. Y dice mi madre, no sé si fue el peor del remedio que la enfermedad. Que no igual porque claro, sus manches y ya que sabía en el carro. Y claro, tampoco le daba apuro decirle, oiga, bájame. Después de que te paras. Exactamente, el día que me he parado. Y recuerda eso como sí. Yo creo que eso es lo que más hacían las mujeres. Yo creo que en Navarrete la verdad es que se ha llevado en general la mayoría normal. La época de las abuelas sí que ya me ayuda a darles a los... Yo, o sea, en otros municipios que hemos hecho entrevistas, claro, son más mayores. Y hay más pobreza, más trabajo, más... Porque claro, pues vosotras a qué hora entráis al colegio. A las 9. ¿A las 9? Sí. Mañana y tarde. Sí. Es que, por ejemplo, mi padre me tenía contado que entraba a las 10 y antes de ir tenía que ir a ordeñar las vacas. Ya, así gente. Exacto, porque ellos eran lecheros, salían de trabajar, o sea, de estudiar y se iba con el carro y con o antes de entrar a las 10, igual iba a las 7 de la mañana, ordeñaba y se iba con el carro de la lechera a vender la leche por el pueblo. Eso habrá tocado también a nuestros padres. Seguro, sí. ¿De qué? De hacer la lechera o ir al campo, de hacer cosas antes de ir al campo. Sí. Claro. Había más necesidad de ayuda en casa y de los trabajos Así es. Y más patata que carne, ¿no? Sí. Más sana. Sí, vida mucho más sana. Claro. Sí. Y no sé, vosotros como en vuestra época, ¿cómo se salía de novio? O sea, ¿cómo se cortejaba? ¿Había problema porque os viesen? No. ¿Empezabais, por ejemplo, con los bailes en la discoteca? Sí. O en el... Sí. ¿Sabes? O sea, el cortejo... No estaba en discoteca, sí. Eso. Sí. Y claro, y ahí vendría gente de Fuenmayor, que Luego íbamos a la Nájera, las citas de donde más hemos Sí, Navarrete subía mucho a Nájera, a la discoteca de Nájera. Entonces se juntaban pues de todo. De media Rioja, desde Nájera, Hormilla, Hormilleja, Andiana, los desde ahí están subían. Y ahí te conocen parejas de duro. Sí. Mira, sí. En la discoteca de Nájera, sí. La mayoría. Y Pirillo. También. Sí. Creo que su gran mayoría, sí. Sí. Entonces estabais deseando de que llegase el fin de semana para volver a la discoteca. A Nájera, claro. Y luego cuando decías estoy haciendo, pues nada. Claro. ¿Cómo ibais a Nájera? En autobús. Y si no, Sí, y a ver, muchísimo.
ya empezabas a conocer gente de Nájera o de Logroño que subían, oye, pues paras en el garete y nos paras. No nos hacían otra cosa que irse a los sorprendía meternos con el área, pues hacer ruido para ver si se hace no tiene nada. Sí, ya, claro. Nos veían como, los conductores nos verían como unas hijas. Sí, claro. Ya. Empezamos a subir con 16, 17 años. Porque en bici y así era impensable. No. ¿No teníais bici o no? Sí, hemos tenido, pero para Yo muy mayor, ir a los pueblos, yo bici tuve muy mayor. Yo mi hermano que tuvo primero fue mi hermano. Era más pequeño. Sí. Ah, sí. Se lo compraban más a los pequeños que a las mayores. Sí. Yo No vale la mejor época. he visto un posible. Claro. Y había hablado de los bares que había antes, pero había otros negocios que recordáis que ya no existan, no sé, peluquerías, Sí, de tiendas de de zapaterías y de todo. De ropa también había. ¿Modista? También, modistas. 4 había. 3 o 4. Sí. ¿Y ibais a hacer los dos? Sí, los abrigos. Yo recuerdo los abrigos. Yo más que vestidos y eso, abrigos. A mí mi madre me hacía la paella, mi madre ha sido buena. Así como de pequeñita me acuerdo que hacía, pues eso, las madres todos los vestiditos de, pues hasta los 6 o 7 añitos. Pero además sí, había 2 o 3 modistas y no La Peluría y la Petra, 2 por lo menos. Sí, no, que y luego más, había ¿no? más. Y ya no, o sea, esas cosas se perdieron. No. Luego ha habido, sí, yo me acuerdo de ir aquí, cuando salíamos de trabajar, a coser, a dar corte y confección. Sí, también hubo un par de academias. Bueno, en sus casas entonces. Sí. Yo también iba, ¿sabes? Que me echaba. ¿Qué te marchabas? Lo bajábamos Yo bajaba a Logroño a aprender a coser. Yo me marchaba a coser. Me marchaba para aquí. A chavalía. Con lo de la jarabe. Qué poco conocimiento. Me voy sin. Ahora lo vemos en los hijos y los hijos y le decimos, pero si Somos unos Eso es una rueda. Sí. es una rueda, sí, así es. ¿Y algún día típico, aparte de lo que hemos comentado antes de lo de que ponían las bodegas bonitas y que ibais todos, ¿hacía alguna fiesta fuera de Fuera de fiesta. Fuera de fiesta. o algo fuera de lo normal? Pues el día de la gira. ¿Qué es la gira? Pues el último día de fiestas, Sí. las cuadrillas de los padres se juntaban con todos los hijos y hacían la comida, igual un poco cada uno o asado, y unos iban pues a la zona de las piscinas, otros igual íbamos a Liregua, otros al lugar del río, depende. Sí. A pasar el día. A pasar el día. Sí, al río. ¿Y se celebraba el fin de fiesta? Sí, Cada sí, uno sí, con sí, su sí, cuadrilla sí, de sí, amigos, siguiendo por el pueblo, ¿no? Eso de siempre. ¿Y se sigue haciendo? No, ya se ha perdido. No, ya se ha perdido. Entonces íbamos con los carros y bueno, que yo ya pasó la historia. Sí, sí. Hace muchos años. Y luego el día de la sandía, lo que no sé es por qué, ¿qué pregunta se me ocurre? A ver de dónde viene. El día de la sandía, el primer domingo de septiembre, ¿Sí? se iba toda la gente joven. ¿El qué? Te das de toda la vida lo que te va a decir. Se iba con una sandía, unas servilletas, le ataban los nudos Y nos la comíamos todos. y íbamos al cementerio, a una zona que había de Una verde, ermita. y en la ermita se hacía la misa y luego se salía a comer la sandía. No sé de dónde viene esa tradición, pero viene de años. ¿Se bendecía la sandía? Se bendecía la sandía y se El cuidado. se sigue. ¿Y os juntabais luego en familias o como tal pueblo, no? Que quiera, ¿no? Casi todo el mundo. ¿Y se sigue haciendo? Sí, se sigue haciendo. Ay, qué bueno. Se hace con una comida, se lleva la sandía, pero se hace también una comida, una paella para todos y se sigue Y luego haciendo. sortean cosas. ¿Y se encargará una asociación de eso? Eso ha sido cosa de la iglesia. De la iglesia, siempre. Sí, siempre en la sandía siempre hay el cura, lo ha bendecido. El primer domingo de septiembre. Esto salimos del cementerio. Sí, es lo mismo. En esa ermita Enfrente, siempre vamos a ir. ¿Sabes dónde está? No. En la rotonda que nos hemos ido hacia la izquierda. Sí. Pues vas hacia la derecha. Ahí está. Mis abuelos están aquí en Ferrando. Ah, sí. Mis abuelos vivían en Logroño, pero cuando vendieron la casa y eso, se compraron aquí un apartamentito. ¿De Navarrete? Sí. Y vivieron aquí. Vivieron aquí, pues igual, no sé, 10 años o 12 años. Sí. Entonces, igual es conocemos. Sí, seguro. Sí. Igual hasta familia de algunos.
No creo, porque bueno, tenían algunos primos y eso, pero... Ya. Sí, bueno, Mauri, Claro, pues la Maribel. y la Maribel. Claro, pues Con esa familia con mi mía. madre, esa con mi madre, Entonces estás hablando igual de De la Loli de Ángel. la Loli de Ángel. Joder. Son mis abuelos. Joder. Bueno, mi padre Hombre. mucho hablaba de que tenían una vaquería. Sí, sí, señora. ¿Y qué taca? Sí. ¿No? Pues yo soy de la pequeña, Anda, de la hija pequeña. de las Reyes, la que vive en Morillo. Anda. pues ves a tu tío a petaca con el pelo. Cuando nos acabamos de hablar. Ahí nos sacamos a hablar de conducir. Ah, ya. Yo me lo saqué en otra autoescuela, por si acaso. Otra cosa que sacamos el carnet, cuando nos sacamos el carnet, Venían aquí, ¿no? venían aquí a Ah, recogernos. sí, es que petaca hasta siempre aquí, Y luego se quiso. se sacaba una del carnet que fuera de donde fuera, del ciego de Fondayo de eso, se sacaba el carnet y luego nos invitaba a cenar a su chamizo. Nada que ver, a nosotros nos ha pegado porque ahí... No tenía mucha confianza con nosotros, porque Angelín y mi padre, Ángel estuvo bueno. Claro. ¿Vale? Pues con mi padre en mi casa 40.000 veces. O sea, que 40.000 veces. En Fondayo cuando nos sacamos Oh, el no es un pañuelo. Ya te digo. Hombre, y ¿cómo se llama? Una mujer, la Loli. La Loli. Sí. Pues ahora se viven, bueno, pues ya no, que ahora no sé si la han alquilado, ¿no? Ahora la han alquilado. Se lo quedó mi tía, la de Villoslada, y ahora la ha alquilado. Sí, eso. Ahí va. El mundo es un pañuelo. Ángel, pues sí que esta petaca a mí me Ángel. Lo agarró de pero sí. Mi hermana se lo sacó allí, y yo dije, no. Ahora por la juventud. Y me fui a ir a medio año de Carmelo. Hay papitas, Marita, no es que no te diga pañuelo. Eso Ahora por es. la juventud no le vale más. No, claro, sí. Ah, pero es que no lo hacía, que no lo hacía con cariño, me decía la gente. Pues ahora la gente joven no. Igual me dice, venga, dale, vamos a jugar. Igual me dice, vamos a jugar. Y tú mientras vas haciendo esto, vas haciendo lo otro. Igual ibas a dar una patada y la matabas y ya lejos para que se limpia. Agarraba del pelo. Era bueno. Sí, pero lo sopa me hizo un montón. Pero me agarraba con las cosas diciendo, no, que Y con el boli en toda la pierna, o igual había un badén así, hacerle la voz para que el coche saltase. Y él estaba esperando. Ay, él estaba esperando a eso, a que saltara. Que cogerías velocidad para saltar y iba con el boli. Ay, no me daba Yo te digo que no me lo quise salir. A ti que te perdonaba. Hacemos a gente llorar, ¿eh? Vamos a gente llorar. Mi hijo se lo sacó con él y dice, pues mamá, yo creo que voy a arreglarla esto, ¿eh? Y porque le decía, tú sabes lo que le costó a tus padres una hora de esto, porque por aquí, porque por allá, porque... ¿Sabes? Como diciendo que estáis haciendo el... En mi casa todo era Y por ejemplo, en la teórica, venían aquí y la hacéis aquí o teníais que bajar luego. Sí, yo me acuerdo que Murillo venía, yo creo que servando, era cuando mi madre se sacó el carnet. Mi madre se lo sacaría con 23 años o así. También con los 80. No, yo creo que servando porque venía Murillo. Mis padres tenían champiñón y tenían la viña y todo, y una niña pequeña no le daba tiempo. Entonces, habilitaban un espacio por parte del ayuntamiento y venía una persona, se apuntaba, o sea, una persona de la autoescuela, se apuntaba en las personas que se querían sacar el carnet y entonces hacían la teórica ahí, al rato Aquí también, podían... la gente mayor tenían un hueco en un chamizo y hacían la teórica aquí para gente mayor. Yo me lo paso pecado. Y cada vez que me ve, siempre me da una puita. Es muy bajo, muy bajo. Y la mujer también muy baja. Y a ver, ¿qué más se os hace? ¿Había coche en vuestra casa? ¿O en qué momento llega el coche? Ya, pues, Ya con el mayores, ¿no? Bueno, con 18 años vamos a conducir. Sí, a nuestros padres tenían coche. Tenían coche, sí, todos tenían coche. ¿Y vosotros os ha tocado el cambio de agua corriente en las casas? No, ¿Ya teníais? Sí. No teníamos agua en las casas, teníamos en la vivienda, no teníamos agua. Ponían agua, Sí. cuando yo era pequeña, yo tenía 6 o 7 años, lo cortaban en la cortada. teníamos agua en los portales. En los En portales. los portales en la mayoría de las casas había. Entonces, cogías en la fregadera del Sí. portal y te la subías en tinajas afuera. Vale. ¿Y lavabais en casa, a mano? Claro. Con el agua de abajo. ¿Y os ha tocado lavar alguna vez con ceniza?
Yo No, pero sí, pero lo has oído. Sí, para bronquearla. yo no lo he oído. Bueno, y de las fregaderas en las casas con un agujero en medio y una tinaja debajo para que cayera toda la... Con lo cual, esa tinaja llena, baja la baja, aunque quiera a la calle, claro, con toda la porquería. Sí, yo soy en casa de mi abuela, sí que me he conocido. Sí. Es que hay un periodo de tiempo que es lo que hablábamos antes, de unos 10, 15 años entre vuestra edad y las anteriores, que igual las personas que tienen 10 años más que vosotras justo han vivido ese cambio, pero ya con conciencia. O sea, ya han vivido esa... Yo en 6 años, de la edad de mía a la edad de mi hermana no ha parecido... Claro, hay mucho cambio. Pues imagínate... Yo soy la mayor, luego mi hermano le lleva 2 años, ya no tengo 13. Tampoco teníamos baño. Cuando yo era pequeña no teníamos baño. Teníamos que bajar a la cuadra. Bajabais a la cuadra. Los pequeños de antes, ¿verdad? Es que soy muy joven. ¿Qué ambiente? ¿Cómo recordáis eso? Porque mis tías también son del pueblo y como el miedo de que la gallina te picotee. Claro, iba detrás. Claro. Mi abuela tenía también gallo, que no se veía en el corral. Y dice mi madre, que era pequeña, dice, te cogió una María de papel. Iba tornando por mí. Era gallo blanco. Así que tú aguantando para no bajar abajo. Maja. Claro. Así fue nuestra vida y muy felices. Sí, hasta los, yo creo que hasta los 12 o 13, no. La verdad es que no nos baños. Bueno, depende de... Sí, claro, por eso. Y supongo que lo mismo con la tele. Lo mismo. Ojo, la televisión, íbamos a verlas primero a casa de la primera que puso la televisión. Pocas tenían televisión. Es que yo de eso mi padre también me Pues cuenta. vamos a ver las películas a casa de la señora que tenía televisión. Claro. ¿Y bañaros? O sea, bañaros de disfrute, de verano. Bañarnos de disfrute a San Cristóbal, que había una charquita que yo creo que hacíamos hasta, vamos, nos parecía que hacíamos hasta el lado. Era una charquita de nada. Era un grito que iba así. Y había uno que era de la cuadrilla nuestra, que tenía mucha maña y hacía así. Parecía que nadaba. Es que, y todos allá alucinando, ¿no? Que él era el vasco, el que era artista. Y todos allá viendo, una charca poco más que esta. Poco más que esta. Sí, muy felices. Muy felices. No conocíamos otra. Claro. No, y que eres feliz con ese tipo de cosas, o sea, hasta que luego... Bueno, pero sigue siendo feliz. La verdad es que no es podemos. Eso, que no... Y aquí las piscinas se hicieron muy pronto, ¿eh? Sí. Nosotros tendríamos 12... Joder, y la de Roger fuera de las primeras que salía, como había una, la de Hostal. ¿Y quién hizo las piscinas? El ayuntamiento. El ayuntamiento. Vale. Ese Murillo, por ejemplo, no la hizo el ayuntamiento. La hicieron socios. ¿Ah, sí? Sí. Es una cosa muy curiosa esa. Yo no llego a entenderlo muy bien, pero sé que la hicieron socios. A día de hoy, esas personas, si el bono mensual cuesta, yo qué sé, 40 euros, pues esas personas igual pagan 5 por el bono. Pero claro, ya no quedan muchos vivos. No sé si esas participaciones siguen pasando. Tengo que preguntarlo porque es una cosa curiosa, ¿no? Sí. Es que también se hicieron muy pronto. Fueron de las primeras piscinas con tamaño olímpico. No sé, tengo que informarme de eso porque me crea muy pronto se hicieron. Sí, las piscinas. Vamos, yo creo que vamos a la escuela cuando ya estaban hechas, sí. Y había otra en el hostal, decís. Eso sí, un restaurante, o sea, un hotel y tenía piscina, pero solo para los veraneantes, ¿eh? Pero luego, si pagabas, entrabas. Podías entrar. Sí, esas antes de estar las Vale. Yo lo veo bien. Pues sí, yo creo que hemos hablado mucho, ¿no? Y bien. Sí, me gusta la gusto, ¿no? Sí, eso, por eso decía, eso luego cuando nos digamos, si nos sabemos hablar, Que nada, que eso va a ser muy cortito. nada, eso va a ser muy importante. Y algo que hemos estado muy lejos. Sí, que pasa que iba a ser diferente. Sí.